Veamos la segunda pregunta que hace el apóstol Pablo. Eso está en el verso 7. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Porque por lo que dice el último versículo el anterior, que es el verso 6, pareciera como que la ley fuese mala, pero la ley en realidad no es mala. Él lo dice, de ningún modo. Y él empieza a explicar para que nosotros podamos entender y él se pone como protagonista de esto y dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ese es un mandamiento, no codiciarás. Entonces, antes que la ley señalara ese pecado, Pablo codiciaba sin ningún problema y no tenía ni cargo de conciencia, ni moral, ni nada, porque no sabía que eso era pecado. Pero cuando la ley señala ese pecado, ¿qué es lo que pasa? Dice que él conoce que la codicia es pecado. Y mire lo que dice el verso 8. Pero el pecado, mire, aprovechándose del mandamiento, ¿cuál era el mandamiento? No codiciarás. Produjo en mí toda clase de codicia. Se intensificó el deseo de codiciar, ¿verdad? Se empezaron a despertar deseos de muchas cosas desenfrenadas. Pero mientras la ley no le hubiese señalado esa falta o llevado al conocimiento que eso que él estaba haciendo era pecado, él estaba de lo más bien. Aquí dice, si la ley no existiera, el pecado no tendría ese poder en mí. Porque usted sabe, Pablo dijo que la ley, la función de la ley era que el pecado abundara sobremanera, se hiciera pecaminoso para que la gracia sobreabundara, ¿verdad? Porque la ley vino a mostrar a cada uno cuán pecadores éramos delante de Dios. Y aquí dice, verso 9, en un tiempo yo vivía sin ley, dice Pablo, pero al venir el mandamiento, estamos hablando, no codiciarás, el pecado revivió y yo morí. Lo mató porque él era codicioso, ¿verdad? Y al fallar en un punto en la ley, era condenatorio, morías, ¿verdad? Porque para vivir una vida agradable de Dios había que cumplir la ley. Y si no la cumplías, morías, ¿verdad? Entonces él dice, yo no pude dejar de codiciar y morí. Y el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque la ley decía, haz esto y vivirás. El mandamiento era para vivir, pero como no lo podía cumplir, ¿qué resultó en él? La muerte. Verso 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató, como le pasó a Eva con la serpiente, ¿verdad? Entonces él dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿es pecado la ley? No, la ley es santa. Lo que nos hace morir no es la ley. Lo que nos hace morir es el pecado que habita en nosotros, esa naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Entonces, para despojarnos de esa naturaleza, la ley no pudo hacer nada para librarnos de esa naturaleza. No podía hacer nada, porque había una debilidad que era la carne y la ley era espiritual. Por lo tanto, nadie podía cumplirla. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo lo engañó la serpiente? Por causa del mandamiento.
¿Cuál era el mandamiento? No comerás del árbol del bien y del mal, porque de cierto, el día que comas del árbol, morirás. ¿Y sucedió? Sucedió. Pero cuando fue la tentación, que es el pecado en figura de la serpiente, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Claro que sí, del único que no puedo comer es del árbol del bien y del mal. Y mire el engaño. Y le dice, porque Dios dice que, pero eso no es verdad, no morirán. Lo que pasará es que serán como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Y comieron del fruto, desobedecieron al mandamiento. Entonces el mandamiento que era no comerás, vino y lo mató. Y entró en el hombre el pecado y con el pecado la muerte, ¿verdad? Y ese es el problema por el cual el hombre no puede cumplir la ley.